Las estructuras de datos de organización son un modo de presentar información en una computadora, aunque además cuentan con un comportamiento interno. ¿Qué significa? Que se rige por determinadas reglas, restricciones que han sido dadas por la forma en que está constituida internamente. ¿Por qué es importante conocerlas? Cuando inicias en el mundo de la programación y te metes de lleno al mundo de JavaScript, las estructuras de datos son fundamentales. Conocer sobre listas, árboles y grafos te permiten organizarla y mejorar la información y crear códigos más eficientes. Además, es clave para mejorar tus habilidades técnicas y enfrentar con éxito a cada challenge en tus futuras entrevistas laborales. En el ámbito de la informática, las estructuras de datos son aquellas que nos permiten, como desarrolladores, organizar la información de manera eficiente y, en definitiva, diseñar soluciones correctas para un determinado problema. Ya sean las más utilizadas comúnmente como las variables, arrays, conjuntos o clases, o las diseñadas para un propósito específico, árboles, grafos, tablas, etc. Una estructura de datos nos permite trabajar en un arreglo a nivel de abstracción, almacenamiento, información, para luego acceder a ella, modificarla y manipularla. ¿Cuáles son los tipos de estructura de datos? Primero, debemos diferenciar entre estructura de datos estática y estructura de datos dinámica. La estructura de datos estática son aquellas en las que el tamaño ocupado en la memoria se define antes que el programa se ejecute y no puede modificarse. Dicho tamaño dura en la ejecución del programa. Mientras que las estructuras de datos dinámicas es aquella que el tamaño ocupado de la memoria puede modificarse durante la ejecución del programa. Cada tipo de estructura dependerá del tipo de aplicaciones que se requiera. Una típica dentro de las estructuras de datos de array son arrays. ¿Qué es un array en programación? Un array es un tipo de dato estructurado que permite permanecer un conjunto de datos homogéneos y ordenados, es decir, todos aquellos del mismo tipo de relación. Su condición es homogéneo, indica que su elemento está compuesto por el mismo tipo de datos, y su condición de ordenado hace que se pueda identificar del primer al último elemento que le compone. Estructura de datos dinámicas. Por otro lado, vimos que en la programación existen estructuras de datos dinámicas, es decir, una colección de elementos, nodos, que normalmente se utilizan para dejar asentados registros. A diferencia de un array que contiene espacios para almacenar un número fijo de elementos, una estructura dinámica de datos se amplía y contrae durante la ejecución del programa. Veamos algunos casos. Estructura de datos lineales. La estructura de datos lineales son aquellas en las que los elementos ocupan lugares sucesivos en las estructuras. Cada uno de ellos tiene un único sucesor y único predecesor. Es decir, sus elementos están ubicados a uno al lado del otro, relacionados en forma lineal. Hay tres tipos de estructuras de datos lineales: listas enlazadas, pilas y colas. Listas enlazadas. En la estructura de datos, las listas enlazadas se constituyen con elementos que están ubicados en una secuencia. Aquí, cada elemento se contacta con el siguiente a través de un enlace que contiene la posición del siguiente elemento. De este modo, tenemos la referencia del principio de las listas, podemos acceder a todos los elementos de la misma. Imagen 1. Pila. La pila es un tipo especial de la lista lineal dentro de las estructuras de datos dinámicas que permite almacenar y recuperar datos, siendo del modo de acceso a sus elementos del tipo LIFO, del inglés last in, first out, es decir, último en entrar, primero en salir. ¿Cómo funciona? A través de dos operaciones básicas: aplicar, push, que coloca un objeto en una pila, y su operación inversa, despilar, pop, que retira el último elemento apilado. Estructura de datos no lineales. La estructura de datos no lineales, también llamada multienlazadas, son aquellas en las que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente. Es decir,
cada elemento puede tener varios sucesores o varios procesores. Existen dos tipos: árboles y grafos. Árboles es una estructura de datos. Los árboles consisten en una estructura no lineal que se utiliza para reparar datos con una relación jerárquica, en la que cada elemento tiene un único antecesor y puede tener varios sucesores. Los mismos se encuentran clasificados en árbol general, un árbol donde cada elemento puede tener un número limitado de subárboles, y árboles binarios, que son una constructura de datos homogénea, dinámica y no lineal, en donde cada elemento les puede seguir como máximo dos nodos. Grafos. Otro tipo no lineal de estructura de datos en programación. Son los grafos. Se trata de una estructura matemática formada por un conjunto de puntos, una estructura de datos y un conjunto de líneas, cada una de las cuales se une un punto a otro, los puntos se llaman nodos o vértices del grafo y las líneas se llaman aristas o arcos. Las estructuras de datos de mayor uso en la programación. Arreglos. Características. Todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Ordenamiento. Los elementos de un arreglo están ordenados. Finitud. Los arreglos tienen un límite. Estasticidad. Los arreglos son estructurados de datos estáticos. Almacenamiento en la memoria. Los arreglos se encuentran en la memoria principal de la computadora. Operaciones. Acceso. Puede ver el elemento que está en la posición y de la lista usando el array. Modificación. Puede cambiar el valor que está en la posición y usando array y igual a valor. Recorrido. Puede mirar todos los elementos de la lista, uno por uno, usando un bucle. Búsqueda. Puede buscar un elemento específico en la lista. Lista enlazadas. Características. Son un autor referenciadas. Tienen un puntero, también conocido como enlace, que apunta a otros datos del mismo tipo. Los nodos pueden contener datos de cualquier tipo, incluyendo objetos de otras clases. Los nodos se enlazan entre sí. El puntero sirve para enlazar cada nodo con el resto de los nodos que conforman la lista. Operaciones. Inserción. Agrega un nuevo nodo a la lista en la posición específica, ya sea al principio o al final de cualquier lugar intermedio. Eliminación. Puede eliminar un nodo de la lista, ya sea de su valor o su posición. Búsqueda. Puede correrla desde el principio hasta el final. Puede cada nodo con el valor buscado. Recorrido. Puede la lista enlazar y realizar alguna operación de cada nodo, como imprimir su valor o realizar algún cálculo. Pilas. Características. Son listas ordenadas de elementos. El acceso a los elementos se puede utilizar LIFO, Last In, First Out, es decir, el último elemento en entrar es el primero en salir. Solo tienen una puerta de acceso para insertar y eliminar datos. El extremo que se añaden y eliminan los elementos que se llama tope. Operaciones. Push, agregar un elemento a la pila. Pop, eliminar el elemento superior de la pila. Pick, obtiene el elemento superior sin eliminarlo. Empty, verifica si las pilas están vacías. Size, obtiene el tamaño de la pila. Usos y aplicaciones de la estructura de datos. Motores de búsqueda, árboles y grafos. Los motores de búsqueda, como Google, utilizan una estructura de datos como árboles y grafos para mantener y organizar páginas web en base de datos. Permite que los motores de búsqueda correr de la web, indexar sitios web y devolver rápidamente resultados de búsqueda sean muy relevantes. Búsqueda de datos, tablas hash, árboles B. Las tablas hash se utilizan para indexar y buscar datos, lo que proporciona tiempos rápidos de inserción y recuperación, lo que permite un almacenamiento y recuperación eficiente del sistema basado en discos. Algoritmo de enrutamiento. Gráfico colas de prioridad. Los enrutadores de red utilizan estructuras de datos como gráficos
y las colas de propiedad para calcular y encontrar las estructuras de rutas más cortas entre diferentes nodos o puntos de la red. Los eruntadores pueden determinar rápidamente las rutas óptimas para la transmisión de paquetes de datos a través de redes. Editores de texto, pilas, matrices. La estructura de datos como pilas y matrices son parte integral del software cotidiano como los editores de texto. Las pilas se pueden utilizar para gestionar operaciones de deshacer y rehacer un editor, mientras que las matrices almacenan los caracteres individuales. Estas estructuras de datos permiten arreglar, eliminar, copiar y pegar texto de manera eficiente. Procesadores de imagen, matrices. Las matrices se utilizan mucho en las aplicaciones de procesamiento de una imagen. Las imágenes se representan como una matriz bidimensional de píxeles, donde cada píxel tiene un valor único de color específico. Al acceder y manipular los colores de la matriz, los desarrolladores pueden realizar diversas tareas de procedimientos de imágenes, como cambiar el tamaño, filtrar o transformar.